Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Plenitud, un podcast donde estoy teniendo conversaciones con referentes en temas asociados a la plenitud, como el propósito, la felicidad, el bienestar, la salud mental, la inteligencia emocional, el liderazgo personal y mucho más. Disfruta este episodio. No olvides suscribirte, darle like, 5 estrellas o compartirlo. Recuerda también que la plenitud es de las pocas cosas que al compartirla se multiplica. El episodio de hoy es un episodio muy especial. Junto con el invitado de hoy y los episodios que hemos tenido anteriormente, me he sentido entrevistando a mis héroes, a esas personas que fueron faro en mi camino cuando conecté con el mundo de la felicidad y de la felicidad organizacional. Pues el invitado de hoy es uno de ellos. Es un speaker que desde que lo conocí me conectó profundamente y que además, sin él conocerme a mí, ha sido muy generoso en responderme los mensajes que internamente le enviaba por Instagram o por las redes sociales, y tiene una palabra o un par de palabras que usa cuando lo saluda a uno, cuando se despide de uno, y es sigue brillando. Y eso es algo que me parece mágico, porque es algo que inspira, porque es algo que motiva y que es algo que él vibra, porque él brilla cada que tiene la oportunidad de brillar. Nuestro invitado de este episodio es Francisco Hunda, que además lo vi personalmente en un congreso de felicidad organizacional. No voy a decirle el año para que Francisco aquí no se me ponga triste cuando fuese congreso, pero Yo ni lo me conocí acuerdo. y ahí fue cuando fue la conexión y vi a Francisco brillando y me inspiró a brillar en el mundo de la felicidad. Francisco Hunda, nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Gracias, Julián. Oye, que después de esa presentación no queda sino decirte que la admiración es recíproca y que me parece que eres un motor. Yo te veo y yo digo, Dios mío, pero Julián, ¿de dónde saca esa energía para no parar nunca, para no dejar de brillar? Así que gracias por invitarme para esta conversa, Julián. Un honor estar acá. Gracias, gracias, Francisco. Pues bueno, esta conversación es una invitación a que conozcamos cómo vive Francisco en plenitud. Y nosotros desde la perspectiva que desarrollamos la plenitud, lo hacemos teniendo en cuenta o planteando que tal vez vivir en plenitud es cuando vivimos en propósito, cuando somos arquitectos de nuestra felicidad y cuando cultivamos nuestra paz interior. Pero la primera pregunta obligada, Fran, es, ¿qué se te viene a la cabeza y qué es para ti plenitud? ¿Qué entiendes por plenitud o cómo comprendes la plenitud? Wow, Julián. Siguiente pregunta. Escuchaba a Andrés Parra, ese gran actor colombiano, que es uno de mis héroes personales, no lo he podido conocer, no solo por su talento como actor, sino por lo que él comparte, que ha sido su vida personal, ¿no? Y hace 2 semanas lo entrevistaba, viendo una entrevista, bueno, estuvo en de Juan Pichou, y él decía algo que creo que responde que es para mí plenitud. Y él dijo, mira, yo hace un par de meses empecé a abrazar la vida, dijo, y no que sea más feliz ahora, pero la empecé a abrazar. Y yo creo que plenitud es empezar a abrazar la vida. Y yo en un hashtag creo que el viaje a la plenitud, en mi caso, parte con un viaje a la infancia. No, he descubierto eso de viejo. Creo que la única manera de esas tres cosas que tú pones sobre la mesa, inexorablemente, creo yo, hay que ir a un viaje a la infancia. Ahí parte, ahí parte de todo. Qué tremendo, qué tremendo. Y me gusta sobre todo que vincules a la plenitud el viaje, porque viaje podemos también vincularlo a proceso. Plenitud no es un punto de llegada, es un proceso. Y, y cuando de pronto haces ese viaje a la infancia, Fran, me da curiosidad con qué conectas de tu infancia. Oye, es tremendo, ¿sabes qué, Julián? Yo no me había dado cuenta lo mucho que marca la infancia y que todos tenemos una herida o una búsqueda, dicho de otra manera, que ellos se ponen dos, ¿no? Y uno es como, decía Galeano, somos fueguitos. Hay fuegos intensos, fuegos más apacibles, fuegos que se irradian, fuegos que están llenos de pasión. Y eso para mí es la esencia. Pero luego nacemos y bueno, nos vestimos de una personalidad. Y en ese viaje, en mi caso, yo dije, ¿quién diablo soy? Yo decía, y concretamente, ponte tú,
descubrí que no soy tan extrovertido, ponte tú. Descubrí que tenía trabajos que no me gustaban tanto, que mi personalidad, el vestido de ese fueguito, bien, pero cuando hice ese viaje, concretamente para el propósito, ser arquitecto de mi felicidad y sobre todo para encontrar mi paz, me di cuenta que tenía ropas, que tenía algo de mi vestido que no era a mí, no me sentía yo muy allí. Y entonces, bueno, fui cambiando eso y bueno, por supuesto que yo diría que de mi viaje a la infancia me quedo con una gran reflexión que Kierkegaard, un gran filósofo, decía que la felicidad es una puerta que se abre hacia adentro, ¿no? Entonces, en ese abrir hacia adentro, yo me quedo con eso, Julián. De hecho, yo tengo 45 años y después quizás de los 40, estoy viajando mucho a mi infancia para encontrar cosas allí y bueno, me ha servido. A veces me quiero lanzar por el puente y a veces digo, esto soy yo. Y eso me da paz, me da sentido de pertenencia, propósito y me permite avanzar. Tremendo, tremendo lo que me dices, me compartes y tuve un contraste escuchándote. Uno, recordar que yo me sentí en muchas veces en mi infancia con crisis de identidad, Ah, como mira. que, como que yo decía, bueno, quiero ser de todo y me la pasaba emulando a un montón de personas, pero también recordé en esta misma, mientras me hablabas, que luego de adulto comprendí que mi juego favorito era modelar a las personas que admiraba. Ah, Y mira. entonces, por ejemplo, si yo llegaba a un supermercado y el cajero del supermercado tenía una actitud extraordinaria, yo llegaba a mi casa a jugar que era cajero de No supermercado. te puedo creer. Entonces Qué buena. armaba todo el escenario y me di cuenta que uno de mis juegos favoritos era modelar a personas que, como diría Víctor, tu amigo Víctor Coopers, que están fugados, que están con esa chispa alborotada. Pero Ujú. también me cuestionaba, ¿será que tengo crisis de identidad? ¿Cuándo me voy a conocer? Y hace parte como de empezar a abrir esa puerta hacia adentro. Me encanta esta reflexión y arrancar con esta pregunta y conocer esto de ti. Fran, primer pilar para vivir en plenitud, primera dimensión según este postulado, el propósito. ¿Qué es para ti el propósito? Wow. No lo sé. No lo sé. Eh, en un pequeño pueblo de Latinoamérica decía, creo que me explico mejor con un cuento que escuché de Galeano, que admiro mucho. Él decía que hay un pequeño, en Colombia creo que él decía, donde un poblador dijo, va a subir al cielo a ver qué se ve, cómo se ve la humanidad, y subió. Y cuando vio que todos los seres humanos, como te decía antes, somos fuegos, ¿no? Unos fuegos más intensos, otros más débiles. Y cuando bajó, la gente se acercó y le dijo, ¿qué viste desde arriba, no? Y él le dijo a la gente que estaba alrededor, mira, yo vi que todos somos fuegos y yo creo que el propósito es un fuego, es una energía. Y esa energía, me imagino que te pasó a ti cuando emprendiste, te moviliza, te energiza, te llega un momento, por muy loco que parezca, que a mí me gusta llamarlo así, usando una palabra colombiana, tú que has tragado de ella, te enamora al punto que te obsesiona y el propósito es increíble, va más allá de ti y se termina convirtiendo en una corriente de alta voltaje, Julián, que hay que aprender después con los años a manejarla, porque ahorita que te veo y que te conozco ya hace tiempo, en la versión más explícita del propósito es cuando tú ves a alguien en el día a día, por ejemplo, como tú, hiperventilado. ¿Qué pasó, Julio? Bueno, aquí estoy haciendo contenido, ya estoy haciendo el podcast y yo digo allí, en la interna, ahí está su propósito, ahí está esa llama, ahí está ese fuego. Y hay gente en la otra vereda, yo he estado allí, probablemente tú también, cuando esa llamarada casi se va a extinguir, ¿no? Entonces tú ves a las personas que aparentemente lo tienen todo, pero tú dices, ¿sabes qué? Me falta algo aquí adentro. Entonces yo creo que el propósito es un sentido y ese sentido, insisto otra vez, requiere de un viaje interior, no solo en la infancia, ojo, un viaje interior. O sea, yo no concibo el propósito sin viajar hacia adentro. Yo creo que el propósito no se consigue afuera, sino en un viaje hacia adentro. Un viaje que no acaba nunca y en un viaje maravilloso que llega un momento que te obsesiona. De hecho, que la gente que te rodea te dice, oye, ya deja de pensar en sal, porque es un viaje maravilloso, es un viaje maravilloso, es un viaje maravilloso. No, Frank, solamente te escucho y no paro de sonreír porque me encanta lo que dices,
que el propósito es una traga maluca, juepucha. Estoy tragado del Es una propósito. traga maluca. Y totalmente de acuerdo. Y con lo siguiente que le agregas, hay una película referente que yo creo que es muy interesante y que todos la deberíamos de ver por lo menos 2, 3 veces, que es Soul. Y entonces Soul muestra por allá esas almitas y muestra la zona. Y entonces están las almas de las personas que están en la zona, que están conectadas tal vez con su propósito, que están con su llama y que perdieron la noción del tiempo, el espacio, pero también están las almas perdidas, las que están desconectadas de la vida. Entonces, siento que con lo que dices también, claro, a veces nos desconectamos, a veces, bueno, ¿qué me falta? Y puede ser un alma perdida que no ha encontrado, no ha conectado su propósito. Y de acuerdo, mi corriente, yo soy un amante del propósito, soy un defensor del propósito, siento que el propósito, sobre todo cuando decidimos descubrirlo y conectar con él, se hace el proceso y hay que ir a buscar desde el día de nuestro nacimiento hasta ayer, Así es. en toda la historia de nuestra vida. No es desde hoy y que quiero, no, es desde el día de nuestro nacimiento hasta ayer. Ahí Hasta está, hoy. hasta hoy. Genial. Fran, ¿y tú? Bueno, entonces siento que crees en el propósito y te voy a vincular 2 preguntas. Hoy te sientes viviendo en propósito y tienes o no una declaración de propósito. No tengo una declaración, me siento viviendo en propósito. Me gustaría creer que sí. A mí me gusta- yo siempre he creído que el propósito tiene que desayunar duda cada mañana, tiene que ser, yo creo que el verdadero propósito tiene que dudar cada mañana, Julián, tiene que ser, esta mierda es lo que quiero hacer de mi vida. Es esto lo que me convoca, lo que me mueve, ¿no? Y yo creo que sí, incluso en mis más dudas que las he tenido en lo laboral y personal. ¿Y por qué lo sé? Porque veo en aquello que, disculpa lo cursi, yo soy muy cursi, me brillan los ojos, ¿no? Y yo lo he descubierto. Yo tenía un jefe, yo vengo del mundo corporativo, que yo fui jefe desde temprana edad y creo que al comienzo fue, bueno, todavía muy mal jefe, pero bueno, ahí era peor. Y me acuerdo, respondiendo a tu pregunta, que tenía que escoger a alguien, yo tenía la duda, tenía los últimos 3 candidatos y me acerco a él y digo, mira, los entrevisté, los 3 cumplen, ayúdame a decidir. Y él me dijo, Fran, una pregunta, acércate. Y yo, ¿qué pasó? ¿A cuál de ellos 3 le brillaban más los ojos? Y yo le dije, ¿qué te fumaste? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Yo habré tenido 24 años, quizás. No lo entendí en su momento. Y ahora lo entiendo, Julián. Yo creo que finalmente, en el día a día, para mí el propósito es algo del día a día. Se ve en cómo le brillan los ojos a las personas. Puede ser introvertido, puede ser extrovertido, puede ser una persona con un rico mundo interior o una persona que busca ese rico mundo interior, ese mundo exterior, enriquecerlo, pero siempre tiene que ver para mí con una mirada, con esos ojos brillando. Entonces, bueno, cuando me brillan los ojos, digo, hasta los días más de lanzarme por el balcón, pues digo, bueno, bien, creo que vivo en propósito, creo que vivo en propósito, sí. Te voy a hacer una invitación y es un experimento, para que hagas un experimento. Ah, Te vamos voy a a ver, me invitar, gusta. te voy a invitar a que ojalá hoy me cuentes y compartimos en redes cuál fue el Ajá, resultado de este experimento. Te arriesgues a declarar tu propósito en una servilleta, muy tu bien. primer borrador de propósito. Empieza con un verbo en infinitivo, te va la estructura, empieza con un verbo en infinitivo, una contribución, es otro verbo, de tal forma, impacto. Verbo en infinitivo, guión, contribución, de tal forma, impacto. ¿Y por qué te hago este reto? Porque siento, Fran, que cuando está declarado el propósito se duda menos. Y cuando hay duda, se saca la declaración. Ah, verdad que es para allá. Entonces, Es verdad, un creer, norte, es sí, verdad. claro, sentir que tenemos un propósito, primer check. Eh, bueno, tener una claridad acerca del propósito, la tienes. Tienes algo como creer en el propósito, que tienes un propósito. Y ya el tercer elemento
es un experimento, es personal, no me creas nada, ¿cierto? Y para todos los que están escuchando, pero la declaración da brújula. Tiene Y, sentido. y no te lo tatúes, esa es la cuarta, nunca te tatúes porque puede evolucionar en el tiempo y puede que un día Claro, te despiertes, claro. digas, dudo, miras tu declaración y dices, esto ya no tiene sentido, vuelve y empieza la búsqueda. Pero entonces te reto a que me creas tu propósito. Prometido, prometido que lo haré, Julia, y lo compartiré. No, me hace todo el sentido, me hace todo el sentido. Genial. Segunda dimensión para vivir en plenitud y es, para ti, ¿qué es la felicidad, Fran? Conversaciones difíciles, incómodas. Yo creo que mientras más incomodidad, más felicidad. Bueno, vulnerabilidad, dice Brené Brown. Me costaba mucho tenerla, Julián, y ahora que estoy en ello, no hay otra camino, no hay otro camino, no hay otro camino. Para mí, un arquitecto de su felicidad se acostumbra a cada mañana, a cada tarde, a cada noche, abrazar la vulnerabilidad o la incomodidad. Y por eso que la gente que le va mejor en la vida, siendo que igual el éxito es relativo, para mí son unos valientes, porque son personas que se han atrevido a tener esa conversación valiente, a decir lo que nadie se atreve y decirlo con empatía, a decirle a su pareja, ¿sabes qué? O esta noche hablamos, esto se va a la mierda, pero yo quiero morir contigo y quiero volver a besarte con locura. O decirle a ese colaborador, Sofía, eres la mejor en lo que haces, pero no nos estamos entendiendo. Sofía, yo te puedo decir algo que nadie se ha atrevido a decirte. Y ella probablemente le dice, ¿sabes qué? Yo también me gustaría decirte algo que quizás nadie se ha atrevido, cierra la puerta y después ahí sale un equipo fuera de serie. Entonces yo no concibo la felicidad sin vulnerabilidad o incomodidad. Esa sería, creo yo, la manera de ser arquitecto de eso y por eso creo que hay que tener estómago, ser valiente y transitar un valle de la muerte, que a veces son segundos y esa conversación minutos, a veces son meses, pero hay que pasar por allí. Hay que pasar por allí. Yo no sé si me estaré equivocando con esta interpretación, pero con tu respuesta te siento como un alpinista, ¿no? Y que además se pone a escalar montañas sin cuerda. Entonces, Así. como que listo, Qué esto me buena metáfora. emociona, Qué esto buena me metáfora. emociona y voy y busco la montaña más retadora sin cuerda y cuando estás ahí sientes esa satisfacción que lo lograste. Entonces, con esta interpretación que nos compartes de felicidad, qué teso entender y comprenderlo como cada que tienes una conversación difícil, cada que te atreves, cada que la propones, cada que la sostienes y que te lo haces desde el estadio de vulnerabilidad, ahí hay mucha victoria. ¿Eh? Y en la previa sufrimiento, en la previa Ah, siempre, en la previa sufrimiento, antes de emigrar, antes de vivir en pareja, antes de adoptar una mascota, hay un momento de decir, de verdad, ¿quién me mandó a meterme en esto? Hay necesidad, y luego cuando uno pasa, uno ve para atrás, por el retrovisor, y uno dice, wow, valió la pena, valió la pena, valió la pena ser arquitecto de la felicidad, pero bueno, hay un precio que pagar. Yo soy un creyente de que hay un precio que pagar, Julián. Fran, y si, por ejemplo observamos la felicidad desde lo que propone la psicología positiva y que básicamente desde la respuesta a qué determina nuestra felicidad, hay un alto porcentaje que nos dice tu felicidad está determinada por las actividades intencionales que realizas por y para tu felicidad y bienestar. Lo asimilo también a eso que dices, hay un precio que pagar. ¿Qué es eso posiblemente que tú haces cotidianamente para cultivar tu bienestar y felicidad? Uy, qué bonita pregunta, Julián. Y yo creo que lo que hago yo particularmente tiene que ver con dos grandes cosas en mi vida personal, ¿no? Y, y la primera se la debo a un tipo que admiro muchísimo, Mario Alonso Puig, un médico cirujano, de hecho, español, Sí. que también es un crack, vive en España, madrileño, y tuve la oportunidad de conversar con él. Y yo contándole también un poco mi vida y él la suya, y hablábamos, ¿no? Y él dice algo que han dicho otros también, ¿no? Pero bueno, él me lo recordó, que es el para qué, ¿no? Que es distinto al por qué, ¿no? Entonces,
En el día a día, la diferencia entre el por qué y el para qué es que el por qué es válido, es una pregunta tiene sentido. Por ejemplo, mi hijo pequeño llorar, yo no sé por qué está llorando. Y claro, la respuesta es obvia, válida, pero un callejón sin salida. O por qué mi esposa me habla esta determinada, o por qué mi equipo no llega a la meta. Pero luego está el para qué. Y el para qué para él, y a partir de ahí para mí ha sido un regalo en la cotidianidad, que es tu pregunta. El para qué es una bocanada de aire fresco que mira a futuro. Entonces, cuando se me pone complicada la cosa, en que me siento irritado, que estoy bajoneado, como se dice en el sur de Latinoamérica, que no me estoy en mi mejor momento, me pregunto para qué. Y para qué es distinto al por qué. El para qué hay tanto ahí, Julián. Ahí yo soy un enamorado del para qué mucho. Entonces, lo trato de compartir, trato de yo mismo en la interna decírmelo y ahí he encontrado muchísimo bienestar. Mi hermano murió de una enfermedad muy joven de ELA y me preguntaba por qué diablos murió Eduardo. Y me hizo mucho daño hacerme esa pregunta hasta que dije, ¿para qué murió Eduardo? ¿Para qué se fue Eduardo? Fue para enseñarme tantas cosas y yo también, yo soy separado, me volví a casar y yo, a veces me preguntaba por qué me separé y por razones obvias, pero cuando me dije para qué me separé, ya volví a futuro y bueno, yo siempre he dicho a mí, a los que me quieren, que el regalo que me trato de hacer a mí, a los que me rodean, es cuando se pone complicada la cosa en el día a día, uno requiere de esa extra motivación. Pero ¿para qué mierda? ¿Para qué quise ser papá? ¿Para qué decidí estar acá? ¿Para qué decidí emigrar? ¿Para qué decidí emprender? El para qué es lo que a mí me parece, Julián, ese joven, yo soy un fan, ¿sabes? No sabes, me parece que es de una implicancia práctica tremenda. Y la segunda, engañar el cerebro, Julián. Y no veo drama, no veo noticia negativa. Mi amigo le digo, engaña el cerebro, por favor. Y creo que la química que ocurre en mi cerebro, quiero que me bañe en salud. Trato de reír a carcajadas, y engañar para mí el cerebro, o dicho en positivo, llevar al cerebro donde lo quiero llevar, tiene que ver con una libre elección de ser muy riguroso con lo que mi cerebro consume, Julián, para que lo que llega a mi corazón, pase por un tamiz. Entonces yo ya no veo drama, no. Yo tengo tantos desafíos que cuando veo de qué va eso, no me cuenten, prefiero no saber, dentro de lo que es sensato, obviamente, ¿no? Pero estos son los dos grandes, el para qué y tratar de intencionalmente buscar eso, llenarme de cosas que mi cerebro convierten en química de la buena, Julián, porque ya bastantes desafíos hay. Rodearme de gente como tú, por ejemplo, los amigos también. Increíble, ¿no? De la gente que uno la contagia, pero sí, eso. Me cuestionaba mucho hace días, Fran, si tenía sentido a todos los invitados a este podcast hacerles las preguntas, las mismas preguntas. Ajá. ¿Qué piensa el propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué piensa la felicidad? ¿Cómo cultiva su felicidad? Y me acabas de validar que sí tiene sentido, porque todas las respuestas son Son válidas, distintas. sí, y son distintas. Y Muy las bien. perspectivas, y ahí es donde nutrimos la felicidad, la plenitud. No se puede copiar y pegar, pero Así es. nos Así inspiramos y es. creo que al final también nuestro trabajo, cuando damos un mensaje, es inspirar un movimiento, una acción, y me acabas de inspirar como una acción y es una pregunta consciente, ¿para qué? Porque una cosa es el propósito, que el propósito también nos planteamos desde un para qué hago lo que hago, pero cuando en Sí. el día a día y conectando con cada cosa que sucede en el presente, ¿para qué? El para qué de las cosas, el para qué sucedió, el para qué estoy aquí, el para qué voy para allá, me parece muy interesante. Y conecto profundamente con esa rigurosidad de lo que consumes. Yo también hace mucho tiempo dejé de ver noticias, mucho tiempo. Y justo ayer me sucedió, no me sucedía, ayer habían marchas aquí en mi ciudad o en el país, yo ni sabía. Cuando alguien me responde, estoy en la marcha. ¿Será que me está queriendo decir que vamos conversando en la marcha? ¿Le faltó algo? Le faltó algo. ¿Le faltó algo? Estoy en la marcha. No entendía, pero No sí, es entendí. cuidar esa dieta de información, de lo que permitimos que nos Sí, permee en el qué día a día. bonito. Yo creo que esa dieta, además que tienes toda la razón, ¿sabes que y tiene que ver con la mirada, ¿no? Porque claro, desde una mirada más crítica dice, qué indolencia, Julián, que no se involucra, Francisco Bunda, por favor, quiero que... Pero por otra parte, Julián, que es válido, yo lo acepto, pero por otra parte tiene que ver
un autocuidado que a mí particularmente me parece más virtuoso, no solo por uno, sino por la gente que lo rodea. Por la gente que lo rodea. Yo de las cosas que más admiro de mi esposa en la mañana es despertar riéndose con mis hijos. Y yo cuando allí, y yo a veces pregunto, vea, se llama mi esposa, digo, pero vea de verdad estar a buen humor todas las mañanas, y de repente no. Pero ella sabe que es el inicio de ese círculo virtuoso en la mañana, y veo que ya mi hija parte cantando, y yo digo, claro, no todos los días son así, pero sí que de alguna manera a veces me he preguntado, ¿de verdad Bea estará todos los días en la mañana de buen humor? Y que no, obviamente no. Y yo creo que ahí, Julián, para hacer el cuento corto, la gente que cuida la dieta de lo que consume, de lo que dice y lo que hace, para mí, esos son los imprescindibles. Para mí particularmente, para mí esa es la gente la que decide, como dice también Víctor, la que decide cuidarse, uf, y luego regala potencia. Es tan virtuoso Julián hacia afuera, tan expansivo, que la llamarada crece. No, no se puede regalar, yo digo, energía de la buena ni alto voltaje si uno anda consumiendo tantas noticias negativas y sobre todo tanto odio y tanta crítica destructiva. Eso es liderazgo personal, eso es Sí liderazgo es. personal, o sea, es hacernos cargo. Y también para cerrar ahí eso, yo te digo, yo ahí soy egoísta, porque Sí. desde la posición incluso conecto con el por qué lo decidí hacer. Y es, yo perdí a mi padre cuando yo tenía 15 años. Wow. Y esa pérdida me ayudó a entender, a comprender la muerte de muchas maneras. Y creo que de Ujú. muchas maneras positivas. Y sobre todo una de ellas también es entender y generar una conciencia de no somos eternos. Mi Así es. papá cuando perdió la vida tenía 42 años. Entonces, imagínate si yo consumo noticias, las noticias me desarmonizan y pasé las últimas 24 horas desarmonizado porque no estoy de acuerdo con un gobierno y salgo a marchar y mañana me aplasta un tren, entonces perdí, Así desaproveché la es. posibilidad de mis últimas 24 horas de vida en estar armonizado. Y Sí. siento, por el contrario, que el país, mi esposa, la sociedad, le hago le aporto más si estoy armonizado, no si estoy desarmonizado. Entonces, en ese sentido, soy egoísta. Le aporto más estando armonizado que... Que no, no puedo estar más de acuerdo. Y que bueno que mencionas eso último, que es cuando dices aportas más, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre indolencia y lo que estamos, o los que buscamos como tú y miles de personas cada vez más, creo yo, que es aportar, que yo llamo la militancia. O sea, si hay una militancia que suma, yo digo, bien, 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 bien. Eso es lo que hace la diferencia. Si hay una indolencia entre el hater, ante el odio, ante la crítica destructiva, para luego regalar, aportar y sumar, yo soy lo que digo, bien, bien. Si hay una indolencia para luego no hacer, no, obviamente, pero yo soy un fan de, yo me hubiese gustado entenderlo de antes, de hecho, te diría, Julián. Yo estoy de acuerdo contigo. He sido, desde esa perspectiva, muy egoísta. Egoísmo virtuoso, por llamarlo de alguna manera, pero Sí, egoísmo. Pero egoísmo, sí. Yo también estoy en esa, intento estar en esa cruzada, sí. es que se me ocurre ahí algo adicional y con eso sí cierro y es lo siguiente sería no perder la empatía y la compasión. Que Claro, ahí sí, si perdemos la empatía y la compasión, sí estamos siendo también indolentes en eso que nos compartes. No es dejar de conectar sin con lugar lo a dudas. humano, ¿cierto? Fran, tercera dimensión para vivir en plenitud, paz interior. Paz interior también es una dimensión a la que le doy muchas vueltas porque paz interior para mí es la sumatoria de salud mental, salud emocional, salud física y salud espiritual. Pero también cuando pienso en paz interior, le cambio la palabra salud por energía, energía mental, Bonito. emocional, física, espiritual. Pero también me resuena que no es paz interior, que es energía vital, porque si Ujú. nosotros entonces vivimos en plenitud con propósito, vivimos en plenitud con felicidad, tal vez lo siguiente que nos está faltando es esa energía vital, cultivar nuestra energía emocional, física, espiritual y mental para que todo esto tenga sentido. Independientemente, solamente aquí te comparto como los conflictos que me genera este concepto para encajar bien el rompecabezas. ¿Qué te resuena a ti? ¿Paz interior? ¿Energía vital? ¿Cómo lo ves tú? Y entendiendo que sobre todo la sumatoria de esos elementos, ¿te le encuentra sentido?
Me hace todo el sentido y me hace todo el sentido porque al inicio de este podcast le llamamos, a mí me gusta llamarlo, que era eso que está en la interna, esa esencia, es una llama, como decía Galeano, y una llamarada es una energía. Y yo creo que sí, es una energía. Me gusta mucho ese approach que le das porque creo que es una energía. No se puede estar en paz si tú no alimentas esa llamarada o esa energía, no se puede. Y para mí, desde las culturas orientales, occidentales, las culturas de las religiones monoteístas o politeístas, no importa si eres ateo, agnóstico, si eres creyente, yo creo que hay un gran consenso, Julián, creo yo, por lo que he visto. Una cosa es lo que tenemos adentro, que es la esencia, y luego está el vestido, que es el ego, que es necesario, obviamente, y nuestra personalidad. Y yo creo que la paz o esa energía solo se logra cuando uno le dice a nuestro ego, que no es bueno ni malo, hey, un momento, déjame un momento, ya vengo, déjame un momento, déjame venir, ya vengo, y te vas un momento de tu ego y te ves como en tercera persona y uno dice, de verdad yo quiero, en verdad este es el trabajo que quiero, o en verdad quiero vivir en esta ciudad, o de verdad voy a pelear por mi pareja por esta estupidez. Para luego volver, hay que volver, obviamente, hay que volver, porque no podemos vivir ahí en una montaña, ahí como un lama. Y yo creo que esa energía se alimenta en esas 4 horistas en un ejercicio que es un músculo, que es cada tanto salir del ego. Salir del ego en un ejercicio, por llamarlo intelectual, que pueden ser segundos, que es vernos en tercera persona y se ve tan distinto ahí. Uno dice, de verdad estoy haciendo este show, de verdad Francisco Hunda, y cuando salgo uno encuentra paz. Creo yo que uno encuentra paz para luego tomar decisiones, porque hay que tomarlas. Estaba hablando ahorita hablando con Silvia, con vos, eh, tiene más de 50 millones de vistas en YouTube, una psicóloga increíble, y su área de expertise son relaciones de pareja. Y ella dice, pero, para encontrar paz, yo sí me voy a lanzar a la piscina, te digo, hay relaciones que no merecen, amores que no merecen ser vividos, ponte tú. Hay que tomar decisiones. Yo no soy una psicóloga que estoy 3 años con mi paciente, 10 sesiones y sería. Y he llegado a la conclusión que hay amores que no merecen ser vividos y otros que sí, para vivir en paz. Entonces yo tampoco creo, Julián, o por lo menos yo particularmente, que la paz se logra en una suerte de inercia o de inacción en un proceso de meditación, sino sí creo que es un proceso, insisto, de salir del ego, vernos en tercera persona en un ejercicio que es maravilloso, de mucha autocrítica, de vernos a nosotros mismos, para luego tomar decisiones. Y ahí llega la paz. Y es una paz que es tan adictiva, que también te traga, y los amigos te dicen, vuelve, por favor, vuelve, pero yo sí creo que es un ejercicio que hay que salir cada vez que se puede del ego. En una reunión alguien sale en chispa de una reunión de trabajo, bueno, la primera es, oye, esto te quiero matar, pero cuando uno sale del ego, uno dice, pobre hombre, ¿qué le habrá pasado? Y luego entras a la reunión distinto. Fíjate tú, en vez de insultar, llegas diciéndole, ¿en qué te ayudo? No, no me lo estoy tomando personal. Los gringos a eso lo llaman el seniority, en el ejercicio del liderazgo, de vivir. Entonces yo creo que te da seniority en la búsqueda de esa paz, hacer ese ejercicio siempre de intentar. No es fácil a veces, obvio, salir del ego para luego llegar a él y tomar decisiones y avanzar, y hay que tomar decisiones, obviamente. Pero yo sí creo que es una energía que no está en el ego, está en la esencia, Julián. Yo creo que es una energía que está en la esencia, no en el ego. Fran, ¿hay algo que tú nos puedas decir? Mira, Juli, este es mi ritual para observarme. Como cuando lo necesito hacer o cuando me identifico, me pillo que lo debo de hacer porque estoy revestido de ego, cuando debo extraerme y ir a mi esencia. ¿Hay algún ritual que tú digas, sí, me preparo o hago esto? Algo sucede cuando lo haces conscientemente. Hay una, no es mía, mi único ritual, por llamarlo de alguna manera, se lo escuché a alguien que admiro mucho, que él decía, hagamos un ejercicio. Y ya, soy muy escéptico, yo, ¿qué ejercicio sería para ver? Y él decía que es un ejercicio como entender que lo que está dentro puede ser una cabaña, Julián, literalmente pensar en una pequeña cabaña, en un gran escenario. Y el ejercicio que él hacía en ese momento era, cuando esté en el momento difícil, entra a la cabaña, que es tu esencia, y desde allí mira, ¿no? Y cuando me ha tocado momentos difíciles, hago ese ejercicio de visualización, de entrar a esa cabaña
Y en esa cabaña, él me unía la segunda idea fuerza, decía, ahí cuando estés adentro te vas a dar cuenta que la realidad, dice él, es neutra, no es buena ni mala. Por lo menos trata de verlo así unos segundos. Entonces, cuando alguien está gritando, cuando en casa mis hijos, que bueno, como son chicos pequeños, o cuando me toca trabajar o tocan clientes que a veces intentan hacer juicios de valor, voy a ese gran campo con esa cabaña, me meto en la cabaña y antes de hablar, de emitir juicio de valor, lo veo de afuera, insisto otra vez, se ve tan distinto porque la cabaña significa ver desde la esencia y no desde el ego, porque todo lo que está fuera de la cabaña es el ego, entonces cuando entro a esa cabaña y veo hacia afuera por la ventana, veo un campo maravilloso, veo posibilidades y empezó en un ejercicio, como dicen los argentinos, se te vuela la peluca, porque empiezas a decir, ponte tú ante el escenario de que el tipo está gritando en una reunión de trabajo, cuando entras a la cabaña ves distinto y dices, ya va, pobre hombre, ¿qué le habrá pasado? Estará estresado. Ya ni siquiera, o sea, ni siquiera es que te lo tomas personal y luego sales de la cabaña en la metáfora, pueden ser segundos y ya no eres el mismo, Julián. Entonces mi ejercicio en casa y en lo laboral es ir a esa cabaña cada tanto, ver allí ese maravilloso campo, ver esa realidad como de manera neutra para luego salir y tomar decisiones. Y me he dado cuenta que y de orden práctico, Julián, me voy a comprar un carro, un auto, no es lo mismo comprártelo sin haber pasado por allí, igual dónde vas a vivir, no es lo mismo, es que no, increíble, hasta las decisiones más pequeñitas, no es lo mismo. Cuando cada se puede, hago el ejercicio, a mí me ayuda mucho, se lo debo a él y cada tanto lo pongo en práctica. Te diría que en la semana muchas veces. Una pregunta, ¿la cabaña en tu cuerpo la ubicas en alguna zona del cuerpo? La cabaña, qué bonito, la cabaña no tiene que ver, la cabaña, hay lugares de Sacabulla, es un temazo, eso fuera bueno, la cabaña. La cabaña se siente como más allá del corazón y es el alma de lo que estamos. Y hay lugares que tienen luz y hay lugares que no están. Es un ejercicio de introspección tan grande que llegas a entender que no es Francisco, en mi caso, el papá, no es Francisco el hijo, no es Francisco el que trabaja. Y justamente el yo, al alejarnos de ese yo y entender nuestra esencia, insisto, por eso que es el ejercicio de vernos en tercera persona, es un ejercicio maravilloso y se siente, yo siempre digo que se siente aquí y empieza algo muy curioso en tu cuerpo, empiezas como a, es como si hubieras tomado el barato tomado, o fumado esos cigarros que dan risa o relajan, porque es una sensación en sí misma de mucha plenitud que se siente en el cuerpo con una conexión total. Pero insisto, es un ejercicio que es como un músculo, creo yo, Julián, que a mí particularmente me toca a mí viajar mucho, ponte tú, cada 15 días entre Latinoamérica y España, que es donde vivo últimamente, pero vivo en un avión, son vuelos de 12, 14 horas, y a veces me ha pasado que me voy a subir a un avión y me entra esa ansiedad, sobre todo los domingos, de qué hago, qué esto que estoy haciendo, esta lejanía, y voy a ir a la cabaña y cuando me asomo hacia afuera, uy, veo tanta posibilidad, digo el sentido por qué lo hago, lo increíble que estoy aprendiendo. Entonces, bueno, yo creo que es un ejercicio que se siente en todo el cuerpo, pero que da mucha paz además. Y que luego sales a tomar decisiones y sales distinto, sales distinto. Y a veces pueden ser segundos, vas manejando, alguien te insulta, vas por segundos a la cabaña y sales y le haces así. Pasa, no importa, pasa. Y el otro que te iba a insultar más queda sintiéndose como desarmado, porque vaya va un momento, yo quería pelear. Y tú dices, no, 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 pasa. Y luego una segunda, él dice, ya va, oye, le iba a insultar a este tipo, se llega a sentir mal incluso. Entonces, ese ejercicio no puede ocurrir, esa acción, si uno no pasa por allí. Que finalmente es lo que decía Víctor Frank, es el espacio entre el estímulo y la respuesta. O sea, no es algo nuevo, pero bueno, es como alargar ese espacio entre el estímulo. Mientras más se alarga, que suena fácil, pero bueno, y se alarga en la cabaña, no hay otra manera, porque el ego habla, el ego dice, no, no, toma decisión, hazlo así, insúltalo, pégale, pelea con tu pareja. Por eso aquí queda la cabaña, creo yo, para vernos en tercera persona, Julián, vernos en resumen en tercera persona, a mí me cambió la vida. Mucho, me cambió la vida y mucho. Me cambió la vida y mucho. Creo que voy a contar aquí contigo y con las personas que nos escuchen algo que no he contado y es la conexión con esto que me dices. Voy a unir muchos puntos aquí. Vamos a ver si me sale bien esta hilada. Por favor. Vishen Lakhiani, el fundador de Mind Valley, y en su libro Ajá, El Código de las Mentes Extraordinarias, habla de la ajá. felicipline, la disciplina de ser feliz por nuestros propios Ah, medios. Y menciona el ser inalterable, mira. ¿cierto? Entonces, el ser inalterable. Luego, con otras cosas que he leído y que he practicado, hay otro libro
Humanos por Diseño de Gert Braden y comparte una meditación del corazón. Esto tiene que Qué ver bonito. con el cerebro del corazón, que el corazón es Qué un bonito. cerebro y entonces a partir de allí hay neuronas que se comunican con nuestra zona racional y enseña a hacer una meditación del corazón, que es Ujú. básicamente llevar la atención a donde está el corazón, disminuir el ritmo de la respiración para disminuir el ritmo cardíaco, conectar con una emoción positiva y esto genera una coherencia cardíaca. Esto se traduce en bienestar, felicidad Mira. y sobre todo nos genera mayor resiliencia. Esa es la palabra asociada y que está investigada por el Instituto del Corazón en Estados Unidos. Y lo tercero que vinculo ahí, o cuarto, ya perdí la cuenta, Fran, es que imagínate que estoy en un reto personal. Es un reto personal de realmente, no de dientes para afuera, vivir con mucha presencia, de Ujú. experimentar la verdadera presencia y el verdadero estado de flow, estado de flujo desde el momento presente. Y he conectado todos estos puntos de estas lecturas que estoy repitiendo, que tal vez en algún momento había hecho, pero que había olvidado, pero sobre todo es porque imagínate que es de diciembre y hago un paréntesis antes de contar eso, y es que unas cosas son del ego y otras cosas también son biológicas que uno no Así logra es. entender. Así Entonces, es. desde diciembre sentí en el cuerpo la ansiedad, Ujú. sentí esa presión en el pecho que yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, ¿me voy ya para urgencias? ¿O qué? Y entonces entendí, sí, fue una cosa que yo dije, esto no es normal, me está quitando incluso la respiración, pero entendí que era un estado, una crisis de ansiedad. Entonces, todo esto que tú compartes, y por eso te lo preguntaba, ¿y dónde sientes en el cuerpo? Porque conecté el ejercicio de la cabaña con un ejercicio poderosísimo para entrar en presencia, para conectar con la neutralidad, con la esencia, con el alma, para hacer una meditación del corazón, porque si tú ubicas la cabaña, ahí estás Bonito. con tu atención en el corazón y te conecta con el presente. Ven, estoy aquí y alejo mi ego porque cuando alejo el ego, estoy en absoluta presencia. Entonces conecto todo esto con esto Toda que estoy la... experimentando en mi vida para experimentar paz interior y energía vital. Oye, Julián, que no puedo estar más de acuerdo y escuchándote me hace sentido, que calza perfecto, porque yo creo que ese ejercicio, y qué bonito eso que tú mencionas de que te da ansiedad, no bonito que te da ansiedad, digo, bonito el hecho de que lo identifiques, ¿no? Eh, Parte por ese ejercicio de, también de quién cuida al que cuida, ¿no? ¿Quién motiva al que motiva? Me decía un jefe. Y yo creo que la respuesta es un ejercicio de reflexión, de alejarse. Yo creo que la única manera de encontrar paz y felicidad, energía, que me gusta más como lo llamas tú, por cierto, tú vas a tomar tu definición, pagaré derechos de autor, eh, tiene que ver con ese lindo proceso, Julián. Yo creo que es, y creo que desde los muy chiquititos deberíamos enseñarle a las nuevas generaciones que el ego no es bueno ni malo, pero es un vestido que viste al alma, o a la energía o a la llamita, como la queramos llamar. Y las dos tienen sus funciones, ¿no? Y yo creo que la tranquilidad, la paz, que es tu pregunta, no ocurre nunca desde el ego. Es dificilísimo, es Oh, difícil. Bueno, no sé quién lo ha logrado, yo no sé quién, pero desde las culturas orientales y occidentales parten, creo, todas coinciden, es un ejercicio de alejarnos del ego. Y hay quien, en ese alejamiento del ego, pues en esa cabaña, hay gente que esa cabaña la consigue en una religión, hay gente que consigue uh-huh. esa cabaña en una meditación. Hay gente que consigue esa cabaña viendo una entrevista y diciendo, en un momento, me siento muy identificado con lo que está diciendo, ¿no? Y cada quien, yo he aprendido, tiene su manera, su metáfora de la cabaña. Si yo no, como decías tú, que cuando a todos tus entrevistados les hacen la misma pregunta y las respuestas son distintas, pues bueno, pero yo creo que en esencia, como lógica inalterable, es un alejarte del ego. Por segundos, insisto, que Sí. esto suena a veces como que uno se va a ir a una montaña 3 semanas, no, a veces son segundos, es un músculo que hay que desarrollar, eh, porque nunca nada es personal, eso es otra cosa que he aprendido de viejo. Uno no puede ser feliz sin llevar esa bandera, una de esas banderas es nunca es personal. Siempre quiero creer
que nunca es personal. Y cuando uno nunca, que a veces cuesta, porque ya me está Sí. insultando a mí, pero yo no, nunca es personal y se llama, porque ahora y volvemos otra vez, cambia tu vida. Entonces sí, creo que es un salir del ego, porque si no llega la ansiedad, llega la depresión, no digo la clínica, ¿no? Sino la del día a día, pero bueno, es un ejercicio maravilloso. Yo soy también, por cierto, Julián es bueno porque uno vive su drama y su sombra y Sí, si no, la vida sería aburrida. Escuchaba a Camilo diciendo, sé qué aburrido sería que tu vida sea ahí, nació en un punto A, fue a un punto B, lo logró, murió. No, es mucho más divertido que nuestra vida. Fue un punto A, en el avión se cambió de rumbo, fue el punto Z, B, y luego llegó donde quería llegar. Creo que esa es la vida verdadera y la que merece ser vivida también. ¿Sí? Yo creo que es un proceso que cada quien tiene que vivir, creo yo. Y cada quien lo resuelve a su manera. También. No y soy un fanático. sobre todo creo que a partir de esas experiencias no tan positivas es que vamos aprendiendo y filtrando lo que Así vamos es. aprendiendo. Fran, rápidamente, yo creo que en esos tanques de salud mental, emocional, física y espiritual, hay uno que se encarga de nutrir los otros y es la energía física. Para Ujú. ti es importante la energía física, cultivas tu energía física. Todas las mañanas, 2, 3, de hecho, a veces tengo que bajarle 2, porque dreno tanto allí, son 2, 3 horas de la mañana siempre, por cambio horario, pues me acomodo así porque trabajo en las noches, entonces Ujú. ya mi familia y mi entorno, Prando, estás en el gimnasio, pero ¿cuánto tiempo lleva? Y yo, bueno, me llevo 2 horas y media, y yo, pero sí, sí, ya es una linda droga, es una linda droga. Creo que todos los que hemos pasado por allí lo sentimos y lo recomiendo ampliamente. Es una linda droga. De hecho, yo tomaba, por ejemplo, alcohol socialmente. Tengo 3 meses que ya no tomo. Voy a volver a tomar, pero me lo puse como reto. No tomar alcohol porque, bueno, tomaba socialmente y ¿qué puede pasar? Y volveré a tomar en ocasiones especiales, pero estoy en ese challenge, ¿no? Y es muy loco, porque ya no lo necesitas y te sientes mejor. Es muy loco, pero bueno, es un proceso, es un proceso. Pero voy ahí en mis cruzadas, con Estamos en, con el azúcar no lo he logrado. El azúcar me busca en la noche, me dice, hey, aquí estoy, soy el azúcar. Estamos en Y un me reto encuentro. parecido. Yo estoy en un challenge de cero cerveza, a ver si algún día me veo sin panza. Es que yo nací con panza, Con entonces panza. ya la estoy justificando por la cerveza. No, hay que tomar a veces, hay que tomar, a veces hay que tomar. Fran, gracias por compartirnos. Es un deleite escucharte, es No, a un ti, por deleite tanto. ver cómo conectas las ideas, tus experiencias y sobre todo cómo lo vives. Te admiro. Te cuento No, a que ti, antes Julián. A ti. de esta conversación dije, quiero volver a ver a Francisco No, a ti, dando a una ti. conferencia y como dice un amigo, el que busca encuentra, te busqué, vi una conferencia tuya de hace unos años que está en YouTube y eres demasiado inspirador. Gracias No, por a ti, aceptar esta a conversación. ti. Gracias por estar aquí. Gracias, Julián. Abrazo grande y pórtate mal que la vida es un ratico. Abrazo, se les quiere. Eso, cuídense. Chao, Chao, chao. chao. Cuídate. Chao.